Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. La primera noticia de hoy, 3 de diciembre, es que el gobierno de Siria perdió totalmente el control de la ciudad de Alepo. Alepo es la segunda ciudad en población, pero también en importancia económica después de la capital Damasco en ese país. Y es la primera vez que el gobierno no tiene presencia en ningún barrio de la ciudad desde el inicio de la guerra civil siria en 2011. Una alianza de grupos irregulares armados dominados por los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham, algo así como Comité para la Liberación del Levante, había iniciado el miércoles una ofensiva, miércoles de la semana pasada, una ofensiva en la que lograron capturar Alepo en solo 4 días. En respuesta, la aviación iraní, siria y rusa ha bombardeado Alepo e Idlib, como hicieron la última vez que Alepo cayó en manos de la oposición armada. Además, milicias respaldadas por Irán ingresaron a Siria desde Irak para combatir al lado de las fuerzas gubernamentales. Antes de todo esto, ya el gobierno había perdido control de cerca de 1/3 del territorio sirio, a manos tanto de grupos irregulares armados opositores como de tropas extranjeras. Tanto Estados Unidos como Israel a su vez habían atacado ocasionalmente blancos en territorio sirio, tanto fuerzas del gobierno sirio como milicias aliadas de Irán. Turquía tiene presencia militar en el norte de Siria y tiene influencia sobre una de las dos coaliciones de grupos irregulares armados que participaron de la toma de Alepo. Voy a hablar de este tema en la sección de análisis. La segunda noticia es que Rusia alertó de una posible revolución similar a la ucraniana en Georgia. Dmitry Peskov, el portavoz presidencial ruso, en una rueda de prensa dijo: se dan todos los indicios de que se intenta organizar una revolución naranja. Esto después de la cuarta noche de enfrentamientos entre unidades antidisturbios de la policía georgiana y manifestantes que protestaban por el hecho de que se suspendiera el proceso de negociación que debía llevar al ingreso de Georgia a la Unión Europea. El proceso de negociación se suspendió luego de que el gobierno georgiano decidiera hacerlo en protesta por una decisión del Parlamento Europeo, según la cual las elecciones de octubre pasado en Georgia no fueron libres ni justas. La oposición y la presidenta pro-occidental del país, Salomé Zurabishvili, también habían denunciado que la votación había sido manipulada y acusaron que Rusia había intervenido en el proceso. El primer ministro, Irakli Kobayidze, amenazó en este contexto con pedir al Tribunal Constitucional la ilegalización de los partidos de la oposición, a los que acusó de actuar al margen de la ley. Finalmente, la presidenta de la Corte Penal Internacional denunció presiones y amenazas por parte tanto de Rusia como de Estados Unidos en contra de los miembros de la Corte. Se trata de la japonesa Tomoko Akane, que criticó a ambos países por interferir en las investigaciones de la Corte. Declaró que, cito, el tribunal está siendo amenazado con sanciones económicas draconianas por otro miembro permanente del Consejo de Seguridad. El primero en hacerlo fue Rusia, cuando se emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra la comisionada presidencial para derechos del niño por parte de la CPI. El gobierno ruso amenazó con represalias, dijo que la Corte Penal Internacional era cito, una organización miserable, y declaró que iba a buscar la captura del fiscal Khan y los jueces que decidieron conceder el pedido de arresto
para ser procesados en Rusia. Akan dice que ahora las amenazas llegan de Estados Unidos tras las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Netanyahu y su otrora ministro de Defensa, Yoav Gallant. En ese sentido, la presidenta de la Corte Penal dijo que debía reforzarse, cito, sustancialmente y con urgencia las medidas de seguridad para los funcionarios de la Corte y que esta no cederá a amenazas de coerción, sabotaje o a los ultrajes proferidos contra sus integrantes. En cuanto al tema de análisis, indiqué que iba a hablar del tema de Siria, porque como vimos al hablar de los golpes de Estado en el África subsahariana, lo que está ocurriendo en Siria lamentablemente se inscribe en tendencias globales preocupantes. Cuando uno ve tendencias en materia de conflictos armados en el mundo, en primer lugar hay muy pocas y siempre hubo muy pocas guerras interestatales. La gran excepción en este momento es la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero si bien nunca fueron muchas, por lo menos no desde la última década del siglo XX, si bien en las últimas décadas no fueron muchas nunca las guerras interestatales, había un número de guerras civiles importante hasta 1991, y eso sí tiene una reducción significativa en las décadas recientes. Las guerras civiles empiezan a disminuir desde el pico que alcanzan en 1991, pero a partir de 2011, coincidiendo con la guerra civil en Siria, empiezan a crecer lo que un texto llama, bueno, yo lo he traducido como guerras civiles internacionalizadas. El texto las llama, esto es un estudio cuantitativo, conflictos intraestatales internacionalizados, pero básicamente son guerras que empiezan como guerras civiles y terminan atrayendo la participación de actores internacionales, lo cual es preocupante porque si hay algo claro en la literatura sobre estos temas es que las intervenciones militares extranjeras suelen tener consecuencias negativas para los países que son objeto de esas intervenciones. Por ejemplo, las intervenciones de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial produjeron democracias estables durante la siguiente década, quiero decir, posterior a la intervención, en menos de un 3% de los casos. Y otro estudio para Oriente Medio señalaba que las intervenciones que no son neutrales ni tienen propósitos humanitarios, es decir, las intervenciones militares que no son producto de la decisión de Naciones Unidas de mandar una operación de paz, ese tipo de intervenciones suelen aumentar la polarización étnica o religiosa en el país objeto de la intervención. Otra razón por la que las intervenciones internacionales en conflictos internos tienen consecuencias negativas es el hecho de que cuando la continuidad de la guerra depende de los recursos que puede proveer la economía local, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces las guerras civiles afectan la creación de riqueza en el país en cuestión, tarde o temprano las partes van a tener incentivos para buscar una solución negociada, simple y llanamente porque ya no pueden sostener el costo del conflicto. Pero si los recursos que financian el conflicto interno provienen del exterior, las guerras pueden continuar indefinidamente, incluso cuando la economía local ha quedado devastada. Y eso es lo que terminó ocurriendo en Siria, sin mencionar el hecho de que además cuando hablamos de conflictos intraestatales internacionalizados, no solo hablamos de la participación de estados en guerras civiles, también hablamos de la participación de actores no estatales, todo lo cual complica cualquier intento de solución, porque aquí entran a tallar en el caso específico de Siria, Hezbollah, el grupo irregular armado libanés, que acaba de sostener una guerra con Israel en el Líbano, pero también el grupo Wagner, bueno, ahora ya ha cambiado de nombre, pero lo que conocíamos como el grupo Wagner surgió en Siria, precisamente.
como un mecanismo de ayuda del gobierno ruso a su aliado sirio, la dictadura de Bashar al-Assad. En ese entonces no se llamaba Grupo Wagner, pero era una forma además de intervenir sin asumir responsabilidad. Si el Grupo Wagner cometía crímenes en Siria, no eran formalmente crímenes del ejército ruso. Y el ejército ruso podría decir que no era responsable por ellos. Ahora, eso también complica las cosas porque estos actores intervienen en guerras civiles con sus propios fines que no necesariamente tienen que ver con el bienestar de la población local o el poner fin a la guerra. Por ejemplo, ¿qué intereses tienen Siria, Rusia o Estados Unidos, por solo nombrar algunos, en el conflicto sirio, Irán, Rusia y Estados Unidos, perdón? En el caso de Irán, Siria es parte de lo que algunos dieron en denominar la media luna chiita. Es decir, Líbano es un país en donde la población musulmana chiita es la primera minoría del país y hay un grupo irregular armado como Hezbollah que es más poderoso que el propio ejército libanés. Siria es un país donde hay un sector de la población musulmana que proviene del chiismo, los alawitas, grupo al que pertenece el líder Bashar al-Assad. Entonces, si bien los alawitas y los chiitas en general son una minoría en Siria, controlan el gobierno. Irak e Irán, por otro lado, son dos de los tres únicos países del mundo donde la población es mayoritariamente musulmana suní. Y además en Irak hay milicias financiadas por Irán. Entonces, recuerden que Irán no tiene frontera con el Líbano. La forma en que Irán podía hacer llegar armamento a Hezbollah era a través de esta media luna chiita. Es decir, desde Irán hacia Irak, luego a Siria y desde Siria hacia el Líbano. Eso es lo que está en juego para Irán, la pérdida de un aliado, pero además una vía para comunicarse con otros aliados en la región. Para Rusia, la importancia de Siria era el hecho de que es el único aliado, bueno, en alguna medida podría decirse que Irán es un aliado, pero eso es un matrimonio por conveniencia. El único aliado desde tiempos de la Guerra Fría de Rusia, entonces la Unión Soviética, en Oriente Medio, que quedaba era Siria. Siria es el principal comprador, después de Irán, de armamento ruso en la región, pero además recuerden que el Mar Negro sería un lago si no fuera por el hecho de que el estrecho del Bósforo comunica el Mar Negro con la cuenca del Mediterráneo. Y claro, el tema es que el estrecho del Bósforo es controlado por Turquía, un país con el que Rusia tiene diferencias en torno a la guerra en Siria, uno, y dos, un país que forma parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, un país que en otras palabras podría cerrar el paso desde el Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo para Rusia. Por ende, para Rusia era importante tener presencia naval, pero también presencia aérea en bases instaladas en Siria, que es un país con costa en el Mediterráneo. Entonces, esas eran las razones por las que a Rusia le importa ayudar a mantener en el gobierno a la dictadura represiva de Bashar al-Assad. Y en el caso de Estados Unidos, era precisamente porque Siria es un aliado de dos enemigos, uno regional y otro extrarregional, Irán y Rusia, que le interesaba debilitar y, de ser posible, derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Entonces, digamos, nuevamente, el punto es que estos actores intervienen por sus propias razones en una guerra civil sin parar mientes en las consecuencias que esa intervención tenga para el país en cuestión. Ahora, lo que ayuda a explicar la facilidad con la cual el régimen, los opositores al régimen han avanzado sobre territorio que éste solía controlar,
es precisamente el hecho de que los aliados de Siria están en una posición de debilidad relativa en este momento por los enfrentamientos que tienen con otros actores, como la OTAN en el caso de Ucrania, para Rusia, o los enfrentamientos con Israel y entre Israel y Hezbollah en el caso de Irán. Pero esto es un tema que abordaré en el siguiente podcast. Eso es todo por hoy.